Estimado público, nos estamos frente a la necesidad de dorar la píldora, de edulcorar la realidad, y esa es una demanda profunda que significa en el fondo una confesión de culpabilidad. Es una forma de mostrar la responsabilidad que uno mismo tiene cuando uno trata siempre de justificar lo injustificable. Lo injustificable son, por ejemplo, los campos de concentración bajo Stalin, o todavía hoy las carencias de la vida cotidiana en Cuba, o otra cosa que es injustificable, el gasto militar que realiza Corea del Norte en detrimento del progreso material de su pueblo. En fin, hay muchos elementos que no se pueden justificar racionalmente de ninguna manera. Pero los aparatos ideológicos están hechos justamente para legitimar esa demanda de borrar la culpabilidad, de ocultar la responsabilidad que uno mismo tiene, porque es algo que tiene que ver con el aparato psíquico de cada uno. Nosotros, estimado público, durante nuestra vida, todo el tiempo estamos justificando nuestro comportamiento ante la pareja, ante la familia, ante la sociedad, ante la universidad o lo que sea. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquier periódico, una buena parte son justificativos. Las autoridades se defienden lo que hacen con argumentos a veces razonables, a veces no. Esa Ese hecho de defender la posición de uno es lo más usual en la historia de la humanidad. Y eso se debe a que nosotros sentimos un principio de culpa en el fondo por lo que hacemos, que no lo queremos admitir ante nosotros mismos. Y al no admitirlo es que desarrollamos esa necesidad tan intensa de justificación en la cual se basa la labor de estos aparatos. Quiero mostrarles solamente con un ejemplo a dónde se puede llegar. Como les decía, y creo que hemos mostrado algunas imágenes, en Etiopía se desarrolló el experimento socialista más ambicioso de los que ha habido. Mucho, porque Etiopía es un país, actualmente tiene más de 100 millones de habitantes, es un país muy importante, es el único que tiene, como hemos visto, esa gran cultura autóctona propia, ¿no? Una gran cultura, es decir, es un país ejemplar que no ha sido colonia europea, el único, etcétera. Entonces el régimen socialista trató de construir un escaparate para todo el socialismo, porque además contaba con tres apoyos indispensables: la tecnología y la ayuda técnica soviética, los servicios secretos alemanes y también su ayuda específica en ese campo, y las tropas cubanas. Los tres trataron de consolidar el régimen, pero en vista de que era imposible el consolidarlo y que los costos eran altísimos, los primeros que se retiraron fueron los alemanes, luego lo hicieron los cubanos y finalmente los soviéticos. Y cuando en el 91 cayó la propia Unión Soviética, la suerte del experimento en Etiopía estaba totalmente sellada. El aparato ideológico, sin embargo, trabajó hasta el último instante justificando al régimen. Todavía cuando lo único que quedaba para defender era la capital, Addis Abeba, que fue el último baluarte del régimen socialista, el aparato gastaba ingentes cantidades de dinero también en el exterior para mostrar lo mucho que habría generado el experimento socialista en favor de los pobres de Etiopía. El único detalle es que los pobres de Etiopía nunca se dieron cuenta de eso y que apoyaron desde un primer minuto a las guerrillas anticomunistas. Entonces tenemos una
clarísima contraposición entre un aparato que gasta mucho dinero, que emplea a cientistas sociales, gente que estudió filosofía y literatura, es decir, gente como nosotros, altos empleados. El dictador comunista Mengistu Mariam se rodeó de una corte de filósofos, pensadores y literatos, o sea, se rodeó de nuestros prójimos inmediatos, y ellos fueron incapaces de impedir que los etíopes vean la propia realidad. Es decir, ¿impidió el régimen? No, no logró impedir que los etíopes comprendan su propia realidad y den la espalda al régimen en 1991. No quiero aburrir a ustedes con esta temática, pero algo muy similar ha ocurrido en varios países. No solamente es Etiopía, sino también en Congo, Brazzaville, en Benín, en Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, también hubieron regímenes socialistas. Todos terminaron de la misma manera. O sea, con un solo adverbio, todos terminaron muy mal. Vamos entonces a redondear provisionalmente solo el contenido de esta sesión. Espero que hayan muchas preguntas, por eso vamos a terminar un poquito antes para dar espacio a las preguntas, porque evidentemente yo también he tratado de provocar en ustedes el inicio de un pensamiento crítico. Y lamentablemente los sistemas comunistas, como también los cristianos en los primeros siglos, constituyen ejemplos tan claros de una discrepancia entre la realidad y la retórica que automáticamente uno tiende a usar unos ejemplos. Permítanme una palabra más para que vean que no solamente son los comunistas. Los cristianos, estimado público, cuando tomaron el poder en el Imperio Romano con el emperador Constantino, edificaron un sistema de represión de los otros. Los que los habían combatido hasta ese momento se convirtieron en las víctimas de los cristianos en el poder y lanzaron una persecución sin piedad contra todo cismático, o sea, contra todo aquel que se diferencia un poquito de la línea oficial del nuevo Estado romano. Y aquí viene lo que tenemos que hacer también, que es un ejercicio de ética social. Tenemos que medir a la gente por lo que ella dice y promete, como ocurre en la pareja, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de las rencillas de la pareja son protestas porque uno no ha cumplido lo que ha prometido. Así sean unas promesas tácitas, o sea, no verbales. Uno generalmente promete mucho más de lo que uno cumple. Ese es el ser humano. Pero nuestra función es justamente criticar esa tendencia de los seres humanos de prometer mucho más de lo que van a cumplir para ganar adeptos ingenuos, que son la inmensa mayoría de la humanidad. Cuando los cristianos llegaron al poder, estimado público, se comportaron de la manera más anticristiana que uno puede imaginarse. Encarcelaron, persiguieron, mataron a sus opositores, prohibieron las escuelas de filosofía, que es evidentemente la pérdida más grande que ha habido para la historia de la humanidad. Grecia desde entonces hasta hoy, estimado público, es un país que nunca más ha producido filosofía. ¿Por qué? Porque los cristianos mataron realmente la producción filosófica en ese hermoso país. Pero no solamente eso, sino que los cristianos establecieron el régimen abominable del terror estatal que ellos habían criticado antes. Como solamente algunos emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano habían perseguido a los cristianos, estos inventaron la hermosa teoría de que todos los emperadores romanos hasta entonces habían establecido un régimen inicuo de maldad, persiguiendo
permanentemente a los cristianos, lo cual no era verdad. Pero cuando ellos subieron al poder, hicieron lo mismo. O sea, no fue algo diferente. Eso es lo lamentable, que regímenes que dicen querer e intentar lo diferente, lo distinto, en una palabra, lo humano, terminan produciendo y generando exactamente las mismas malas prácticas que los regímenes anteriores. Si ustedes se fijan en Stalin, muy similar la persecución a la que el régimen zarista había sometido a la población rusa. Lo mismo ha pasado en China, lo mismo con Castro con respecto a la dictadura anterior de Fulgencio Batista. Entonces, lo que tenemos en la historia de la humanidad es lamentablemente la repetición de lo mismo. Y eso, estimado público, solamente se consigue sanar, es decir, mantener en estrechos límites cuando hay una conciencia crítica elevada, cuando la gente piensa en cantidad más o menos notable, o sea, en masa, cuando la gente piensa que lo que hacen los gobiernos debe ser puesto en crítica. Con esto redondeamos el tema y desde ahora, estimado público, estoy abierto a preguntas del público que espero sean muy críticas con respecto a mis tesis. Gracias y les deseo un buen fin de semana.